Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera mucho interés y, a veces, un poquito de drama, el mundo del corazón y, más específicamente, las confesiones de nuestros famosos favoritos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta escuchar esas historias íntimas que nos hacen sentir un poco más cercanos a esas figuras públicas que admiramos? Pues bien, hoy tenemos una revelación muy especial, algo que ha estado guardado bajo llave y que por fin ha salido a la luz. Vamos a hablar de Can Yaman y su mayor arrepentimiento en el amor. Si han oído bien, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el que nos ha hecho suspirar con sus papeles románticos, ha decidido abrir su corazón y compartir algo muy personal con nosotros. Prepárense porque lo que van a escuchar podría sorprenderlos tanto como a mí. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos material muy interesante preparado para ustedes. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo por su talento actoral sino también por su carisma arrollador y su presencia magnética. Hemos sido testigos de sus interpretaciones en series que se han convertido en verdaderos fenómenos globales, y como no, también de su vida personal, que a menudo acapara titulares. Pero hoy, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales ni de sus amores mediáticos, sino de algo mucho más profundo, algo que se relaciona con las decisiones, con las oportunidades perdidas y con esa sensación de querer volver atrás en el tiempo para cambiar algo. El actor ha estado en varias entrevistas últimamente y en una de las más recientes, se le preguntó directamente sobre sus experiencias sentimentales y si había algo que lamentara. Y su respuesta, amigos míos, fue contundente. El arrepentimiento de Can Yaman, y esto es lo que lo hace tan interesante, no se trata de un error específico, como haberle sido infiel a alguien o haber dicho algo hiriente en un momento de calentura. No, el suyo es un arrepentimiento mucho más sutil, pero a la vez, quizás, más doloroso. Se trata de la falta de tiempo. Si han oído bien, el arrepentimiento del protagonista de Erkenci Kuş es, en gran medida, la falta de tiempo para disfrutar y valorar las relaciones amorosas importantes en su vida. Él mismo confesó que, debido a la vorágine de su carrera, al ritmo frenético de los rodajes, a los viajes constantes y a la demanda de su popularidad, muchas veces no ha podido dedicar el tiempo y la atención que merecían las personas a las que ha querido. Imaginen esto. Están en la cima del éxito, el mundo a sus pies, proyectos que llegan uno tras otro, fans que lo aclaman en cada rincón del planeta. Parece el sueño de cualquier artista, ¿verdad? Pero detrás de esa fachada de glamour y éxito, hay una persona real, con sentimientos, con necesidades y sobre todo, con un tiempo limitado. Can Yaman ha compartido que a menudo se encontraba en una situación en la que su corazón quería estar presente, quería nutrir una relación, pero su agenda, sus compromisos profesionales, lo obligaban a estar en otro lugar, física y mentalmente. Y es esa desconexión, esa incapacidad de estar plenamente donde deseaba estar, lo que le pesa. Él habló de cómo en su momento de mayor auge, sentía que estaba corriendo una maratón sin fin. Los días se volvían semanas, las semanas meses, y él apenas tenía tiempo para él mismo, mucho menos para invertir en una relación. Cuando sentía que una conexión era especial, que una persona era importante, la realidad de su vida profesional se interponía. Se encontraba viajando, filmando escenas, asistiendo a eventos, y mientras su mente estaba ocupada con las exigencias de su trabajo, su corazón anhelaba la calma y la profundidad que solo una relación bien cultivada puede ofrecer. Este arrepentimiento es especialmente conmovedor porque nos recuerda que, a pesar de la fama y la fortuna, las personas en el ojo público también enfrentan desafíos universales. El equilibrio entre la vida personal y profesional es una batalla constante para muchos, pero cuando esa vida profesional es tan intensa y demandante como la de Can Yaman, esa batalla se vuelve aún más épica. Él ha expresado que no se arrepiente de su éxito, ni mucho menos, pero sí de las oportunidades que la falta de tiempo le impidió aprovechar al máximo en el ámbito sentimental. Piensen en cuántas veces hemos escuchado a celebridades hablar de que la fama les ha costado relaciones. A menudo se atribuye a la intrusión mediática, a los celos, a la distancia. Pero lo que Can Yaman pone de manifiesto es algo más interno, algo relacionado con la autogestión del tiempo y la priorización. Él reconoce que quizás en su juventud y en el afán por construir su carrera, no supo balancear adecuadamente estas dos facetas de su vida.
Tal vez no supo decir no a ciertas oportunidades profesionales, o quizás no supo delegar o gestionar mejor su tiempo para poder dedicarle momentos de calidad a quienes lo importaban. Lo interesante de su confesión es que no se presenta como una víctima. Al contrario, asume su responsabilidad. Él entiende que en su posición, con las oportunidades que se le presentaban, tenía la capacidad de tomar decisiones. Y si hoy mira hacia atrás, hay momentos en los que desearía haber tomado decisiones diferentes, decisiones que hubieran permitido que el amor tuviera un espacio más protagonista en su vida. No es un reproche hacia nadie más, sino una introspección profunda sobre sus propias elecciones. Can Yaman ha mencionado que le hubiera gustado tener más tiempo para conocer a fondo a las personas, para construir una base sólida, para simplemente disfrutar de la rutina, de los pequeños detalles que hacen que una relación florezca. En lugar de eso, a menudo sus relaciones se desarrollaron en medio de un torbellino, con momentos intensos pero fugaces, con despedidas constantes y con la dificultad de mantener la conexión cuando la distancia física y mental era tan grande. Este sentimiento de arrepentimiento, curiosamente, puede ser un motor para el cambio. Él ha insinuado que ahora, con la experiencia, tiene una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa. Ha aprendido que el éxito profesional, por muy gratificante que sea, no puede llenar todos los vacíos emocionales. Y que el amor, para que sea verdadero y duradero, requiere tiempo, dedicación y presencia. Además, su honestidad nos permite empatizar con él de una manera diferente. Ya no es solo el galán de televisión, es un ser humano que, como muchos de nosotros, ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus decisiones y con la inevitabilidad del paso del tiempo. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado que el trabajo o las prisas nos impidan dedicar tiempo a nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya lo haré mañana, o en cuanto termine esto? Y al final, ese después nunca llega o llega demasiado tarde. El arrepentimiento de Can Yaman es en este sentido una lección universal. Nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y a la vez el más efímero. Y que en la búsqueda de nuestros sueños y metas, es fundamental no perder de vista aquello que realmente nutre nuestro espíritu, las conexiones humanas, el amor, la amistad, la familia. No se trata de renunciar a las aspiraciones profesionales, por supuesto. Se trata de encontrar un equilibrio, de ser más conscientes de cómo gestionamos nuestro tiempo y de qué prioridades realmente perseguimos. Can Yaman, al compartir esto, nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dedicando tiempo suficiente a las personas que amamos? ¿Estamos valorando esos momentos, por pequeños que sean? ¿Estamos permitiendo que el éxito nos ciegue ante lo verdaderamente esencial? Y es precisamente esta vulnerabilidad lo que hace que Can Yaman sea tan querido por su público. Va más allá de su atractivo físico o de sus habilidades interpretativas. Es su capacidad para ser humano, para admitir sus errores y para compartir sus reflexiones lo que genera esa conexión especial. Su confesión no es un mero chisme, es una ventana a su alma, a sus luchas internas y a su crecimiento personal. Podemos imaginar que para alguien en su posición, mantener relaciones profundas y significativas es un desafío monumental. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la exposición pública, todo ello crea un entorno poco propicio para el florecimiento del amor. Y es ahí donde reside su arrepentimiento, en no haber podido crear un espacio seguro y estable para que el amor se desarrollara plenamente, a pesar de haberlo deseado. Quizás él mismo no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba perdiendo en su momento. En el fragor de la batalla profesional, con la adrenalina de los éxitos y los desafíos constantes, es fácil perder la perspectiva. Pero con el paso del tiempo y con una mayor madurez, es natural que surjan estas reflexiones. El arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino una indicación de crecimiento, de aprendizaje y de una mayor apreciación por lo que realmente importa en la vida. Él ha sido muy abierto sobre el hecho de que la fama ha tenido sus costos. Y uno de esos costos ha sido, sin duda, el tiempo. El tiempo para estar con su familia, el tiempo para sus amigos, y sí, el tiempo para sus parejas. Y es este arrepentimiento, esta confesión, la que lo hace aún más cercano y real para nosotros. Nos recuerda que incluso en la cima, hay batallas que librar y lecciones que aprender. Así que, en resumen, el mayor arrepentimiento en el amor de Can Yaman no se trata de un error específico, sino de la profunda añoranza por el tiempo que no pudo dedicar a nutrir las relaciones importantes en su vida.
Un sentimiento que surge de la vorágine de su exitosa carrera, pero que hoy, con madurez, él mismo reconoce y reflexiona. Es una lección valiosa para todos nosotros, la importancia de balancear nuestras ambiciones con la vida personal y de valorar el tiempo que tenemos para compartir con quienes amamos. Y así, amigos míos, llegamos al final de este viaje por las confesiones de Can Yaman. Ha sido una charla íntima y reveladora, ¿verdad? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Se identifican con esta idea de la falta de tiempo en el amor o en otras áreas de su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, por supuesto, mucho más contenido interesante. Hasta la próxima.